que estoy compartiendo, ¿verdad? A ver, que me confirmen, por favor, si logran ver lo que estoy compartiendo de la plataforma. Sí. Ya listo, continuamos entonces. Nosotros habíamos hablado que enfermería básica era todo lo que tiene que ver con nuestra terminología, nuestros orígenes. ¿Cuál era nuestra terminología como tal? Enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo, ¿no? ¿Sí? Eso es netamente un concepto rápido de lo que tiene que ver con enfermería, ¿sí? Entonces, nuestra finalidad es cuidar a nuestro enfermo, dar todas las atenciones que tenemos que hacer y todos los cuidados que tenemos que aplicar siempre con el conocimiento, sí, científico. Nuestras teorías, habíamos hablado de la Flores Nightingale, de las ¿quién es Flores Nightingale, Wilson? Disculpe, Listen, acaba de llegar. ¿Quién es Flores Nightingale? Igual ya lo hemos hablado, a ver, Ah, lo siento. no sabes. No, A ver, Carlos, ¿quién es Flores Nightingale? Nadie. lo No, siento, Listen. no te preocupes. Carlos, nadie. Nadie sabe quién es Flores Nightingale. No puedo creer que no sepan quién es la primera enfermera, quién es nuestra pionera de enfermería. Es Flores Nightingale, ¿sí? Ella fue la pionera de enfermería y eso lo deben de saber porque sí lo hemos hablado, ¿sí? Y además es como que no supieran quién es el presidente del país. Es nuestra madre, la parte de enfermería, es la primera enfermera, ¿sí? Entonces, por favor, tienen que saberlo. A ver, Carlos, ¿ya sabes quién es Flores Nightingale? Verán que tomo en cuenta todas las participaciones, ¿sí? Eso yo me acuerdo y como todo queda grabado, se va calificando en los deberes. Listo. Entonces, como nosotros ya sabíamos de eso, hablamos también de la parte de las teorías. Nosotros habíamos hablado sobre cuáles que representaba la cofia, que representaba la lámpara, entre otro tipo de circunstancias. La lámpara, la que ayudaba a iluminar como tal el lugar donde ellas iban. Si hablamos de Florence Nightingale como tal, ella se fue a la guerra, ¿sí? A pesar de que era una persona de plata, de dinero, de alta nivel social, ella fue a hacer un apoyo voluntariado. ¿Para qué? Para nosotros, para ella cuidar a los enfermos, ¿sí? Y como iba en horarios diferentes, no rotativos, ella en la noche necesitaba algo que le ilumine a donde ella se guiaba. Fue la lámpara y esa es una de las representaciones como tal de la enfermería. La cofia antes era porque las monjitas se ponían un gorro como tal y eso las identificaba y las seleccionaba de las monjas con cuidadoras. Y luego cuando ya se fue profesionalizando la carrera como tal, se fue direccionando al uso de cofia para las enfermeras. Ahora es las enfermeras y las tecnólogas usan y de acuerdo a las líneas y las rayas, depende de los colores de las universidades, también se van colocando como tal cada línea o cada color, ¿sí? Entonces nosotros ya conocíamos y ya sabíamos sobre ciertas cosas, ¿no? Si hablamos todo lo que ya estamos aquí, hablando del proceso de atención de enfermería. Nuestro proceso de atención de enfermería es nosotros valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y luego evaluar todo lo que hemos hecho. Nosotros valoramos a nuestro paciente, planificamos nuestras actividades, las ejecutamos como tal y a nosotros terminar nuestra ejecución, vemos si nos ha servido o nos ha o no nuestras actividades. Vamos a poner un ejemplo. Valoramos, el paciente tiene fiebre. Planificamos antes de poner un medicamento que vamos a realizar medios físicos, la planificación como tal. Vamos a hacer medios físicos. Una vez que hacemos medios físicos, luego de un tiempo, vamos a evaluar que eso que nos ha servido o no nos ha servido. Ya lo hemos ejecutado. Luego de la planeación viene la ejecución como tal y vamos a ver si eso funcionó o no. De acuerdo a eso, yo ya veo, no funcionó,
realizo nuevamente el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Nuevamente voy a evaluar, tal vez no fue suficiente el tiempo, los paños no estuvieron suficientemente húmedos o no hubo el medio físico como tal, que hubo una temperatura neutra, sino yo le puse tibia y no eliminó la temperatura que yo quería que reduzca como tal, ¿sí? Entonces, un proceso de atención de enfermería es el conjunto de actividades que yo voy a realizar a mi paciente, ¿sí? Yo lo evalúo, como les digo, yo planifico, yo ejecuto y yo evalúo como tal si ha servido o no. Yo voy a hacer una evaluación. Luego de eso, si sí sirvió en el mejor de los casos, listo, continúo con mis otras actividades. Y si no, vuelvo a realizar una planificación y una estrategia para ese cuidado de enfermería, ¿no? Si hablamos de las medidas de bioseguridad, nosotros ya sabíamos que había diferencias entre desinfección, limpieza. Nosotros habíamos hablado que la limpieza se hace con sustancias, ¿sí? Que tiene que ver con limpieza netamente, servicios generales. Hablamos de cloro, hablamos de desinfectantes de piso, entre otro tipo de cosas. Y si nosotros vamos a realizar una tarea séptica como tal, vamos a utilizar medicamentos específicos para realizar esas actividades. ¿Cuáles de los medicamentos de las soluciones antisépticas? Alcohol, ¿sí? Alcohol yodado, tenemos la clorhexidina hidroalcohólica, entre otro tipo de circunstancias. Habíamos hablado que actualmente el alcohol yodado casi ya no se usa. ¿Por qué? Porque se hizo una investigación de que estaba generando mucho hongo, entre otro tipo de situaciones similares a microorganismos, y se estaba usando más la solución de la clorhexidina hidroalcohólica, que es uno de los mejores antisépticos que se puede usar. Es un poquito más caro, pero se realiza, ¿sí? Si hablamos de las medidas de bioseguridad netamente, habíamos hablado algo en claro de que las medidas de bioseguridad no solo se usan para protegerme yo, ¿sí? Siempre se usa para proteger también al paciente. Recordemos que la medida de seguridad es algo dúo, algo para los dos. Habíamos puesto el ejemplo como tal de que yo uso mi bata, no la cerré bien, o no me la puse de manera adecuada, me la remangué, la tengo hasta los codos, voy y topo a un paciente y como yo creí que la bata estaba bien, lo que hice fue sacarme la bata, no hacerme una desinfección de manos o me hice solo de manos, pero los brazos estuvieron descubiertos, voy y me arrimo a otro lado, yo voy haciendo una contaminación cruzada. Lo que yo me arrimé en el antebrazo, voy y llevo a otro lado. Entonces, esa contaminación cruzada es por el uso inadecuado de las barreras de bioseguridad, de las medidas de bioseguridad. Porque lo lógico que es actuar, pero no ir a abrazar al paciente, sino actuar con las medidas, las barreras correctas, hacerme la higiene y desinfección de manos y yo poder ir a trabajar con otro paciente, ¿no? Si no, de nada me ha servido yo usar, gastar, desechar, generar más desechos como tal innecesarios si no voy a cumplir una medida, ¿sí? Van a existir diferentes medidas para diferentes tipos de aislamiento. Existe el aislamiento de contacto, que se usan las batas y los guantes. Existe el aislamiento respiratorio y de gotas, que se usa batas, se usa guantes y se usa mascarilla, dependiendo el virus o bacteria que esté en el paciente, se va a usar el nivel de mascarilla como tal, ¿sí? Si el paciente genere o no genere microaerolización, también va a generar el uso de una mascarilla. Si estamos hablando de los pacientes COVID, nosotros tenemos que saber que vamos a usar mascarillas de uso médico y de uso que nos evite el intercambio de aire como tal, de aerosol, cuando haya microaerolización por el riesgo de contacto. Entonces nosotros vamos a usar mascarillas de uso médico desde la N95 en adelante o los respiradores 3M como tal con unos filtros adecuados. ¿Por qué? Porque si usamos las KN y hay microaerolización, las partículas atraviesan las KN. Si usamos unas quirúrgicas como tal, igual van a transportarse a medios de las mascarillas y no va a ser una barrera de bioseguridad completa ni de protección. Y ya no vamos a tener un enfermo, sino dos. ¿Sí? La parte de los guantes y de las batas como tal es incluso para el uso o
o correcto evitar tal vez la exposición como tal a fluidos. Recordemos que hay pacientes, ejemplo, que le pueden llegar a vomitar, pacientes si ustedes están haciendo alguna actividad y están manejando orinas, heces, pueden llegar a que ustedes no intencionalmente se les riegue encima suyo, entonces eso nos ayuda a evitar. Y si existe alguna bacteria o algún virus o el paciente está inmunodeprimido, su sistema inmunológico es muy débil, entonces yo tengo que usar ¿para qué? Para evitar yo llevar bacterias y de ahí mismo yo sacar bacterias en el caso de que lo tengan, ¿no? Y recordemos, y habíamos hablado que existen bacterias y virus que son multidrogo resistentes. ¿Qué quiere decir multidrogo resistente? Que son tan resistentes a tantos antibióticos, a tantos fármacos, que ya no existe un medicamento como tal de que ese les vaya a terminar esa bacteria o les vaya a matar y les vaya a liberar de ese virus, ¿sí? Lo que puede conllevar a la resistencia bacteriana. Y en muchos lugares, en muchas áreas internacionales se habla de que la resistencia bacteriana va a ser una de las pandemias más difíciles de tratar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a haber bacterias, perdón, no va a haber antibióticos, no va a haber medicamentos que contrarresten y que mejoren la salud de un paciente por la resistencia como tal. Es muy importante en esta parte de aquí, hablando de eso, es ejemplo el uso indiscriminado de antibióticos. Alguien le dice a Juanito, ¿sabes qué? Me duele la garganta y como alguien ya está estudiando enfermería le dice, ponte una penicilina. Recordemos que los antibióticos son para uso de infecciones por bacterias, ¿sí? A veces el dolor de garganta es, ejemplo, yo que tengo, ahorita que estoy desde las 6 de la tarde sentado recibiendo clases de la maestría y dando clases, el estar habla, grita, conversa, se inflama un poco la garganta y ya luego con el disminuir el mismo uso de la garganta, de no hablar mucho, de estar hidratado, de tomar agua, va a hacer que se desinflame y ya es un proceso inflamatorio por el uso como tal. Y le va a doler. O existen los virus vienen, hacen su trabajo y se van, ¿sí? Entonces, ¿yo para qué voy a dar antibiótico? Y peor una penicilina. Lo que yo hago, un antibiótico de gran generación, lo que yo hago es que cuando el paciente en realidad necesita una penicilina, ya no le sirva porque el organismo se acostumbró a tener ese antibiótico en el cuerpo y al momento de que va a querer atacar una bacteria, una infección bacteriana como tal, no va a hacer nada. Entonces van a tener que subir a otro antibiótico, por decirlo así, más fuerte, de otra generación superior. Y la penicilina puede que no cause muchos efectos adversos, pero vamos a suponer que suban a un meropenem ya. El meropenem en uso inadecuado, en dosis incorrecta y en prolongaciones largas de uso del tratamiento, lo que hace es producir falla renal. Entonces, nosotros conllevamos a producirnos daño por el uso inadecuado de ciertos medicamentos, ¿sí? Entonces es muy importante esta parte de aquí también tener en cuenta y recomendar lo que yo sé, lo que yo no sé o medio escuché, es preferible no topar y mejor direccionar hacia un profesional médico, ¿sí? Desechos hospitalarios. Al momento de nosotros hablar de las medidas de bioseguridad, nosotros sabemos que tenemos que usar batas, guantes y toda la situación, ¿no? Y nosotros habíamos hablado en una parte que como hospital, como clínica, como país, como ciudad, como todo, nos cobran por el manejo y eliminación de desechos. Entonces, no es lo mismo que yo genere 2 kilos de funda roja de basura a que yo genere 10 kilos, porque todo me cuentan y me cobran. Entonces, primero, yo no voy a hacer un manejo inadecuado. ¿Por qué? Porque existen personas que trabajan con la manipulación de eso, ¿sí? Ya, en los casos del rojo, ya ellos ya saben que eso es delicado y toda la situación, ¿no? Pero ahora, si yo voy a poner lo rojo en lo negro, la persona que se hace cargo del manejo de desecho de lo común, que es lo negro, ¿qué es lo negro? Desechos de comida, papel, nada que tenga que no, que tenga tal vez fluidos. Nada que tenga fluidos tiene que ir ahí. ¿Sí? Ejemplo, una gasa limpia que no sé, que tal vez se me cayó en el negro. Listo. Un papel, una envoltura, digamos, un esfero, entre otro tipo de circunstancias,
pueden ir en el común, pero yo no puedo botar una gasa llena de sangre en el común, porque eso es un medio infeccioso, ¿sí? Y la persona que va a manipular por X motivo la basura, digamos que el guante estuvo roto y no se dio cuenta, tenía una herida abierta y lo que va a hacer es contaminarse, ¿sí? Como les digo, en la parte roja, listo, boto todo, las personas ya saben que eso es rojo y ya tienen que manipularlo con precaución. Pero nos cobran como instituto, nos cobran como ciudad, nos cobran como país el manejo y la eliminación de desechos. Entonces yo tengo que contribuir a que no haya un gasto innecesario en ciertas cosas. Por ejemplo, yo voy a trabajar en la clínica de Juan y Juan tiene un estándar de pagar X dinero en manejo de desechos por la cantidad de pacientes, cirugías y todo lo que hace, pero de la nada aumenta un 25%. Lo que va a hacer como instituto, él no va a decir, bueno, ya voy a sacar de donde sea y pagar. Ellos lo que van a decir es, disminuimos personal porque no hay plata para pagar. Tengo que, como sea, desechar, pero voy a disminuir al personal porque a la final ellos me están desperdiciando mucho material, un ejemplo. Entonces pueden suceder este tipo de cosas y yo debo ser contribuyente al buen desperdicio, ¿sí? Al buen manejo de desechos. Y algo mucho más, creo que yo importante, se podría decir así, en todo esto, cuando les visitan el ACES del ministerio y el IES, tal vez por la acreditación y aprobación de muchas cosas, el mal manejo de desechos puede llegar a una multa y las multas de la clínica, del hospital, de las sanciones, no es que son $10. Si es en la parte privada, pueden llegar a suspender la actividad de la parte privada. Y en la parte pública dan correctivos hasta que se mejore eso. Y en el peor de los casos también suspenden ciertos servicios, ¿sí? Así que hay que tener muy en cuenta porque ustedes se pueden quedar hasta sin trabajo por eso. Y el manejo de desechos y el control y todo eso es netamente enfermería. El resto son apoyo, lo hacen, lo tienen que, pero el control, la evidencia, el seguimiento como tal es enfermería. Siempre tenemos que verificar que todo el personal haga un manejo adecuado de desechos. Si hablamos de antisexia y asexia, hace un momento habíamos hablado de lo adecuado para poder nosotros hacer una actividad, ¿no? Sí, siempre recordemos que lo que se hace es de adentro hacia afuera, siempre. Si hablamos de desinfección, existen diferentes procesos de desinfección. Existe el terminal, existe el recurrente. Si nosotros hablamos de una desinfección recurrente, quiere decir que ese es continuo, cada determinado tiempo, cada que existe una actividad. Siempre para qué? Para que el entorno del paciente permanezca limpio y protegido de microorganismos, que no exista como tal, existe una barrera, ¿sí? Si hablamos de una terminal, es cuando el paciente o fallece o se va de alta, ¿sí? ¿Cómo nosotros tenemos que hacerlo? Como yo les decía, siempre es un conjunto multidisciplinario, ¿no? Todos estamos coordinados, todos estamos de acuerdo para hacer una actividad como tal. Ahora, nosotros vamos a hacer la desinfección de la habitación. Nosotros sabemos que primero se hace paredes y techo. ¿Por qué? Porque eso puede salpicar a la cama. Una vez que el personal de limpieza lo ha hecho, yo voy y hago toda la parte del cubículo del paciente, velador, cama, fonendos, monitor si lo llega a tener, siempre de la área más limpia a la más sucia. ¿Por qué? Porque si yo hago al contrario, al momento de yo irme a lo sucio, no cambié bien el agua, no cambié el trapo, yo llevo lo sucio a lo limpio y yo lo contamino. Entonces siempre se hace de lo limpio a lo sucio, ¿sí? Luego de que yo he hecho eso, ahí sí el personal de limpieza hace el piso, para que no exista ese cruce. ¿Por qué? Porque de nada sirve que yo ya he hecho y viene el hace techo y paredes y todo lo que estaba en techo y paredes contaminó las camas, ¿sí? Entonces es muy importante esa parte. Tenemos la parte de la esterilización como tal. Existen estrategias y medios que nos ayudan a la esterilización, la clave, la autoclave, los procesos de esterilización, y existe algo que nos ayuda a verificar que sí se ha cumplido el proceso como tal, que es la cinta testigo. Las cintas testigo son unas cintas que tienen unas líneas que al momento de cumplir el tiempo y la temperatura adecuada, se marca de negro. Y al momento de marcarse de negro, yo ya sé que ha cumplido su proceso de esterilización. ¿Sí?
Ahora esta parte que ustedes la van a hacer todos los días, porque si no están en una área de quirófano y otras cosas, hay ciertas áreas que no se cumplen, pero en la parte de manejo de desechos y desinfecciones sí. Ahora, cuando ustedes hablan de signos vitales, tenemos que tener en cuenta que esto va variando de acuerdo a la edad, de acuerdo a la enfermedad, ¿sí? De acuerdo incluso al lugar donde viven, porque no es lo mismo mi oxigenación con la oxigenación de los pacientes que viven en las cumbres del Chimborazo. Ellos van a oxigenarse de manera diferente por la altura como tal, ¿sí? No es lo mismo mi presión arterial a esta hora con frío, a esta hora con hambre, un ejemplo, a la de la costa. Los vasos de ellos van a estar más dilatados por el calor, ¿sí? Nosotros en el frío vamos a estar más vasocomprimidos, entonces la presión de ellos van a ser diferente a la de nosotros. Igual la saturación, porque nosotros estamos a una altura superior del mar, ellos diferentes. Entonces todo va a variar. Por eso ustedes han escuchado que a los pacientes que tienen problemas de la parte respiratoria les mandan a vivir a las costas, les mandan a vivir cerca del mar porque están más cerca del suelo, su vasodilatación va a ser superior, va a haber una oxigenación mejor, a diferencia de nosotros. No se nos comprimen los vasos, hay una dificultad para la circulación, lo que lleva a una falta de oxigenación como tal, ¿sí? Entonces, los signos vitales es lo que nos permiten saber si en este estado de salud se encuentra bien o mal, ¿sí? Eso es los signos vitales. Los signos vitales, como su nombre lo dice, son algo que nosotros podemos ver, apreciar o medir con diferentes tipos de estrategias, el fonendo, el tensiómetro, el termómetro, nuestras manos al sentir el pulso, nuestros ojos al ver el intercambio gaseoso de una respiración, entre otro tipo de cosas. Y eso nos ayuda a valorar el estado del paciente. Una parte muy importante que ustedes van a hacer directa o indirectamente es el triaje. ¿Qué es el triaje? Es una estrategia para nosotros verificar qué paciente tiene una atención prioritaria como tal. Entonces, no es lo mismo yo que tengo una presión normal, 120/80, a que llegue a otra persona, tal vez de mi misma edad, con una presión de 200/100. Ese paciente en el triaje, si hacemos un triaje correcto, él va a ser un color rojo y va a ser actuado de manera directa. Se lo va a atender mucho más rápido que a mí, porque yo tengo mis signos vitales dentro de parámetros normales, ¿no? Si hablamos de una temperatura, yo había hablado que si un niño tiene una temperatura alta, todo niño menor de 5 años, con temperaturas superiores de 39 a 40, corre el riesgo de convulsionar, ¿sí? Y en cada convulsión, el niño va a tener la muerte como tal de neuronas. Entonces nosotros no tenemos que permitir que esa temperatura suba o se mantenga, porque lo que va a hacer es que conlleve a una convulsión, ¿sí? Y como ya escuchamos, existe la muerte de neuronas y las neuronas es nuestra parte funcional principal de nuestro cerebro que puede conllevar, como no, a un déficit intelectual o a un daño de la parte motriz, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a afectar a nuestro órgano principal que comanda funciones. ¿Sí? Las temperaturas, como yo les decía, no es lo mismo yo ahorita voy a tener una temperatura de 35,8, 36, ¿sí? Que son temperaturas normales. A diferencia que yo me voy a ir a la costa a esta misma hora, ellos van a tener una temperatura de 36,8, 36,5. ¿Por qué? Por el calor, el ambiente, el caminar en alguna actividad, ¿sí? El aumento o disminución de la temperatura va a variar igual según la actividad que esté haciendo. Yo les decía que si la persona está comiendo o ha terminado de comer, como es un proceso como tal, es una actividad y el organismo está en un metabolismo, ¿sí? Va a aumentar su temperatura. ¿Para qué? Para poder digerir y metabolizar lo que se ha comido, ¿sí? A diferencia de un paciente que no ha comido, la temperatura se va a mantener estática, ¿sí? Ahora, cuando existe un aumento de temperatura, lo que nosotros tenemos que hacer es valorar bien, porque yo le tomo la temperatura y sale 37,5 y digo, bueno, es una febrícula dentro de los parámetros normales. Pero luego le vuelvo a tomar luego una media hora y está 37,8.
Listo, ha subido un poquito. Pero antes de yo planear algo para poder, planificar algo para poder yo actuar, un cuidado de enfermería, tengo que verificar, tal vez el paciente está muy abrigado, tiene doble saco, ¿sí? Está con gorra, está con un pantalón súper grueso, entonces, ¿qué yo le voy a ayudar a hacer? Por favor, señor, señora, o si es en el niño, descúbrale, por favor, con un saco, déjele a temperatura ambiente, porque la temperatura está subiendo. E igual manera, con eso yo valoro después de unos minutos si ha corregido. Pero si se sigue manteniendo o aumentando, vienen mis accionarios de enfermería. Medios físicos, el médico ya indicó tal vez indicaciones, pues voy a ponerle la medicación como tal. Si hay la condición correcta para poderle bañar, pues le vamos a bañar, entre otro tipo de cosas, ¿no? Vámonos a la frecuencia cardíaca. Nosotros ya habíamos hablado que todo varía por la edad, ¿no? Entonces, la parte de la frecuencia cardíaca. Si yo tengo un neonato, un recién nacido, las frecuencias cardíacas del niño van a ser entre 150 a 140 como mínimo. Esa es su frecuencia cardíaca normal. El metabolismo de ellos es súper rápido, está súper acelerado, ¿sí? Entonces la frecuencia cardíaca de él va a ser superior. Si hablamos de un niño, va a variar entre 120, 130. Si hablamos de un adolescente, entre 90, 110. Y si hablamos de un adulto normal, ¿sí? Sin enfermedades, pues estamos hablando de 60 a 90. ¿Sí? Si sobrepasa de los 90, pues tenemos que valorar si no estaba comiendo, si no estaba haciendo alguna actividad física, si no vino caminando. Recordemos que todos los signos vitales deben de ser tomados luego de un reposo, si existe la condición. Claro que si el paciente viene accidentado y toda la situación, pues lo tengo que tomar de manera inmediata y no esperar, ¿no? Pero si hay la condición de esperar, pues tiene que el paciente sentarse y estar en reposo unos 10 minutos, máximo 15, para poder yo tomar, y como mínimo 5 hasta que los signos vitales se establezcan nuevamente en su parámetro normal, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hablar de que la frecuencia cardíaca está muy baja, ha bajado de los valores normales de acuerdo a la edad, va a ser una bradicardia. Y si ha aumentado de los valores normales según la enfermedad, según la edad como tal, hablamos de una taquicardia, ¿sí? Es muy importante el control correcto de la frecuencia cardíaca. Hay muchas personas que les dicen, bueno, tómale por medio minuto o 15 y multiplícalo. Si le tomo por 15, que es el cuarto de tiempo del minuto, multiplícale por 4 y ya sale. Recordemos que hay arritmias cardíacas. Yo les había hablado de las frecuencias cardíacas inadecuadas. Cuando tenemos arritmia, quiere decir que es un corazón sin ritmo. Entonces, las arritmias pueden causar espacios prolongados de cuando el corazón no late, se detiene. Entonces, si el corazón no late y hace pausas como tal por las arritmias, al momento de nosotros calcular, no en el minuto completo, vamos a hacer un control inadecuado, ¿sí? Ahora existe el pulsioxímetro que solo le ponemos en el dedito y listo, ya calcula en segundos de eso. Y nosotros copiamos lo que encontramos ahí. Lo mejor de todo es colocarlo bien, evidenciar que esté bien puesto, esperar que no haya mucha variación en unos minutos, en un minuto o más, y ahí nosotros podemos verificar. ¿Por qué? Porque los pacientes con arritmia usted le puede ver y de la nada le sale 105 y luego otra vez 70, otra vez 105 y otra vez 70. Entonces tenemos que ver cuál es el predominante y si existe esa arritmia, de esa subida y bajada de pulsos, nosotros tenemos que avisar porque puede existir un bloqueo o una arritmia muy fuerte que puede llegar a una parada cardíaca, ¿sí? La parte respiratoria. Cuando ustedes vayan a tomar una frecuencia respiratoria, no le tienen que avisar al paciente que lo van a tomar, porque es como que ustedes dijeran, bueno, me voy a calcular el tiempo de respiración y ustedes comienzan a respirar normal. Luego se olvidan y luego vuelven a respirar más rápido. Entonces, eso pasa con los pacientes. Al momento que ustedes les dicen, voy a tomarle la frecuencia respiratoria, lo que hacen ellos es tratar de respirar bien, ¿sí? Y en algún momento o se cansan o se olvidan. Entonces, ustedes le pueden literalmente mentir de si le voy a tomarle el pulso, fingen que están tomando el pulso y comienzan a calcular los tiempos de la respiración, ¿sí? Porque el corazón no lo pueden controlar, pero la parte respiratoria sí, entonces no pueden decirle para que no se altere. Existen diferentes tipos igual de problemas como tal de la respiración.
Hay apneas del sueño. La apnea del sueño es la ausencia de la respiración que puede pasar por segundos. Esas apneas como tal suceden en las personas por lo general con fibrosis pulmonar, con EPOC o algún tipo de enfermedad de la parte respiratoria. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que vamos a tomar las frecuencias respiratorias, tiene que ser en el minuto completo y tiene que haber una seguimiento si yo ya sé que ese paciente tiene una enfermedad como tal. Si hablamos de la oximetría, que es conjunto con lo de la respiración, que por lo general siempre se toma con el pulso, incluso en el pulsioxímetro, ¿sí? Nosotros evidenciamos que los pacientes, un ejemplo, llega un paciente POD. Un paciente POD es un enfermo pulmonar por obstrucción crónica, ¿no? Son los pacientes que han tenido tuberculosis, fibrosis pulmonar, ahorita los pacientes post-COVID quedan con fibrosis, ¿sí? Pacientes fumadores crónicos. Esos pacientes de ahí por lo general tienen apneas, tienen problemas respiratorios y su oximetría como tal es baja. Como yo les había hablado, llega el paciente y está saturando 88, pero a mí me enseñaron que todos tienen que saturar sobre 90. Es lo correcto, que todos saturemos sobre 90. Pero llega un paciente POD y usted nunca le preguntó si tal vez tiene alguna enfermedad, solo le saturó y le salió 87, 88, usted le va, se asusta y le comunica al médico y el médico viene y tampoco preguntó y le dice póngale oxígeno. Entonces, la parte de la valoración es muy importante porque yo, al momento que estoy valorando, yo veo que está desaturando, le pregunto al paciente. Tal vez usted sufre de alguna enfermedad pulmonar y ellos saben, ellos son es como los pacientes de diálisis, ellos ya saben dónde le tienen que pinchar la fístula, ellos ya saben exactamente cómo. Y si le hizo doler esa enfermera, va a decir, no me quiero que me pinche nunca más porque usted me hace doler. Y esas circunstancias son con los pacientes de POD y los pacientes que conocen sus enfermedades, ¿sí? Entonces ellos le van a decir, no, es que yo tengo fibrosis pulmonar. Al momento que yo ya le dice, sí, que tiene algo pulmonar, usted, si no conoce la enfermedad, primero va a leer, ¿sí? Y luego le va a comunicar al médico y usted ya sabe que tiene algo de origen pulmonar y por eso él va a desaturar, pero tampoco es que dice soy EPOD y satura 70 y digo, ah, bueno, como es EPOD no pasa nada. Ya son desaturaciones marcadas que pueden llevar a una parada cardíaca, ¿sí? ¿Cómo yo identifico sin poner un saturador que el paciente le hace falta la oxigenación con una cianosis distal o central? ¿Qué es cianosis? La decoloración o la coloración como tal de la piel con un tinte azulado o morado. Cuando los deditos, la punta de los dedos se ponen medio azuladitos porque nos falta el aire, nos falta la oxigenación. O ustedes ven los labios súper moraditos o azulados. Le está faltando la oxigenación a esos pacientes. Entonces, cuando ven los deditos es distal y cuando ya veo en la parte de la boca es parte central. Entonces, si yo ya veo cianosis como tal, yo ya sé que ese paciente le hace falta la oxigenación y al momento de que le haga falta la oxigenación, ya estamos hablando tal vez de otras circunstancias y de alguna otra enfermedad agregada más, ¿sí? Entonces es muy importante. Claro, todo paciente satura sobre 90 con ciertas exclusiones. Todo paciente tiene que respirar de manera adecuada. La respiración se calcula con los dos movimientos, insuflo y exuflo. Ahí es un movimiento y una respiración. Yo no puedo contar uno, insuflar, dos, exuflar. Ese es un movimiento. La respiración es el intercambio gaseoso a través de la insuflación y la exuflación. O sea, el ingreso y la salida. Ahí recién cuento una respiración, ¿sí? No vayan a hacer doble control. Y lo que puede hacer es que ustedes hagan un control inadecuado de la respiración, ¿sí? Siempre la parte del control de la oxigenoterapia se va a hacer en la punta de los dedos en el caso de que tengamos aparatos externos, pero si tenemos una gasometría, pues se va a hacer un control de los gases arteriales directamente sacados de la arteria, ¿no? La presión arterial, lo que habíamos hablado hace un momento. Si nosotros tenemos pacientes con unas hipertensiones marcadas, recordemos esta parte que es muy importante. Toda alteración de alguna, un signo vital puede conllevar a un daño de un órgano. Si nosotros tenemos una presión muy alta, lo que conlleva es que haya una hemorragia en alguna parte. Cuando los pacientes no son controlados, las presiones arteriales pueden llevar a accidentes cerebrovasculares.
¿sí? Están con presiones muy altas, el cerebrito está con mucha carga de líquido y en algún momento un vasito pequeño se rompió y hubo una hemorragia intracraneal, ¿sí? El paciente solo comienza con dolores de cabeza, pueden conllevar a desmayarse, pérdida de conciencia, o algún otro tipo de circunstancia. Y a veces solo es por el control inadecuado de la presión. Sí, entonces es muy importante que al momento de nosotros tomar una presión, lo hagamos de manera correcta, siempre bien sinceros. Ustedes recuerdan que cuando ustedes van a tomar los signos vitales, ustedes escuchan a menos que lo hagan de manera digital. ¿Sí? Si lo hacen de manera digital no es muy confiable. Recordemos que el paciente durante la toma de presión puede mover el brazo, puede hacer algún movimiento inadecuado, se movió el tensiómetro, se aflojó el tensiómetro y hubo una toma inadecuada de la presión arterial. Claro, me van a decir es que yo estoy solito para 20 pacientes y tengo que hacer en 30 minutos de eso o en 10 minutos. Va variando también de acuerdo a la cantidad de pacientes a su cargo. Pero es lo más importante es que ustedes lo hagan de manera manual. El fonendo y el tensiómetro. Lo coloco de manera adecuada dependiendo la disponibilidad. Lo que más conocemos nosotros es tomarlo en el brazo, en la parte braquial, ¿no? Lo colocamos de acuerdo a la técnica, ponemos el fonendo y nosotros vamos escuchando. Al momento que vamos inflando, listo. Empezamos a desinflar de manera muy lenta. El primer latido del corazón es la primera presión, la sistólica, la de arriba. Va bajando, bajando, bajando hasta que yo escuche el último latido. Esa es la diastólica. Entonces, el primerito sonó en 130 y el último que yo logré escuchar es 80. Listo, tiene 130 sobre 80. Entonces, esa es mi presión. Cuando yo tomo una presión, tengo que ser muy sincero en lo que escucho. Si no escuché, cambio de brazo o vuelvo a repetir en el mismo lugar la toma de presión, pero yo tengo que estar muy en cuenta por esta situación que yo le dije. Si yo no escuché y el paciente tiene una presión muy alta, puede producir una hemorragia. Listo, un daño cerebral que puede llevar algo parcial, algo temporal o algo definitivo. Hemos visto pacientes con accidente cerebrovascular que quedan postrados en las camas, ¿sí? Que quedan en estado vegetativo. Entonces, como hay una frase que siempre digo, trata a tu paciente como quieres que te traten a ti o a tu familia. Entonces, no van a querer que a su familia les tomen malos signos, nunca le evidencien y pueda pasar este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, bien consciente en lo que estoy haciendo. Igual, si hay una hipotensión, o sea, una presión baja como tal, el paciente en algún momento se va a desmayar, puede que también el paciente entre en un paro porque el corazón está cansado de latir lo poco que hay en el organismo y se va a detener. Entonces va a existir un paro cardíaco. Si yo no escuché, tengo que controlar de alguna manera nuevamente esa presión o evidenciar tal vez con alguien que tenga más experiencia, un ejemplo, ¿no? Entonces, muy importante los controles de signos vitales. Recordemos que para no olvidarnos, es lo que nosotros podemos medir, nosotros podemos ver, evidenciar o sentir, que nos ayuda a verificar el estado de nuestro organismo, el estado de salud de nuestros pacientes. Cada uno va a ir direccionando a según el órgano que esté afectado, ¿sí? Temperatura, la parte cerebral, frecuencia cardíaca, la parte del corazón, presión arterial, la parte del corazón y la parte vascular como tal, todos los vasitos a su alrededor. La parte de la respiración y saturación, la parte pulmonar. Entonces, cada órgano nos puede ir avisando que algo está alterado con la sintomatología o todo el control de signos vitales que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Por favor, es muy importante y 100% honestos. Las medidas antropométricas básicas. ¿Cuáles son las medidas antropométricas? Peso, talla, que va a conllevar a nuestro índice de masa corporal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien me va a decir, es que él tiene 13 años, debería tener este peso. No, él tiene 13 años, mide esto, debería pesar esto y su índice de masa corporal debería de ser esto. Entonces son medidas que nos ayudan a nosotros a ver a su estado de nutrición, a su estado de desarrollo correcto.
hay tablas para nosotros calcular ese índice de masa corporal. Entonces nosotros medimos, mide 160, debería pesar 60 kilos. Listo, calculamos y hay el índice de masa corporal. Con el peso y la talla hay una regla como tal y una fórmula. Nosotros hacemos la fórmula y tiene un índice de masa corporal, digamos, mide 1,70 m y pesa 90 kilos. Ese paciente de ley va a tener un índice de masa corporal alto, ¿sí? Está sobrepeso, porque para 170 debería por lo bajito pesar unos 68 a 70 y algo de kilos. Ese va a reflejar un índice de masa corporal correcto. Pero si yo estoy hablando de 170 y que pesa 90 kilos, ese paciente está sobrepeso y el índice de masa corporal va a ser alto, ¿sí? Entonces, va a conllevar a medidas como tales nutricionales, porque no le puedo bajar la talla, pero sí le voy a poder bajar el peso como tal, ¿sí? Esto nos ayuda a eso. Hay diferentes tipos de medidas antropométricas, esas son las básicas, y ahí nos ayuda. Otra que también tomamos mucho, el perímetro cefálico. Nosotros nos ayuda a medir, perdón, nos ayuda con la medida como tal del perímetro cefálico, el perímetro de la cabecita de los niños menores de 2 años, a calcular problemas de desarrollo cerebral o craneal. Cuando nosotros tenemos un niño que debería medir el perímetro cefálico 38, pero está midiendo 34, nosotros tenemos que ver que ese cráneo siga creciendo, porque si no sigue creciendo puede conllevar a una microcefalia. ¿Qué es una microcefalia? Un cerebro o un cráneo pequeño. Y ese cráneo y cerebro pequeño va a conllevar a un retraso intelectual. Si nosotros vemos que un niño debería medir el cráneo 38, pero le está midiendo 45, nosotros estamos viendo que hay una macrocefalia, un desarrollo grande de ese cráneo y ese cerebro. ¿Qué puede pasar ahí? Tumores o lo más común, la hidrocefalia, que ustedes han visto a los niños con las cabecitas grandes por el líquido hidrocefálico que existe. Entonces, una medida antropométrica muy importante en los niños y más aún en los niños menores de 2 años es ese control. ¿Y por qué en los niños menores de 2 años? Nosotros tenemos un hueso, un espacio que se llama fontanela, que aquí vulgarmente le dicen la mollerita. Esta parte de ahí no se osifica, perdón, hasta terminar los 2 años como máximo. Hay niños que se osifican en otras edades menores, hasta 1 año y medio, 1 año, 3 meses, pero si se osifica antes, puede conllevar a que no se desarrolle de manera adecuada el cráneo, no se abra en su totalidad correcta y el cráneo, el cerebro no permite por el mismo espacio un desarrollo adecuado. Ahora, si nunca se osificó y comienza a crecer de manera inadecuada, puede pasar que en esa área de ahí haya infecciones, haya traumas o haya la acumulación de líquido que yo les decía, porque lo correcto es que hasta los 2 años ya se osifique, pero si no se osifica puede conllevar a muchas otras circunstancias de las que yo les he nombrado. Entonces, imagínense, la medida de la cabecita del niño es tan importante porque con eso nosotros podemos evidenciar si la parte cerebral y craneal está desarrollándose de manera adecuada y detectar algo pronto en el caso de serlo, ¿sí? Tenemos otra medida antropométrica que es la braquial, la parte del brazo, ¿sí? O sea, donde está el hueso como tal. Nosotros calculamos el área braquial, el alrededor para nosotros verificar el estado nutricional. Sí, hay unas medidas estándares de acuerdo a la edad. Nosotros evidenciamos cuando está muy fino o muy delgado que el niño está desnutrido, o si está muy grueso que el niño tal vez esté gordo o acumulando líquido. Entonces nosotros con la medida braquial, eso se da solo en la parte de pediatría y en los niños por lo general, ¿sí? Siempre, siempre en los niños. Entonces, solo se le mide a ellos y nosotros con eso podemos evidenciar el desarrollo nutricional de ellos, ¿sí? Entonces, muy importante las medidas antropométricas por eso. Habíamos hablado también de los cuidados de la enfermería según las necesidades. Cuando nosotros hablamos de unos pacientes de cuidados paliativos, habíamos escuchado que son los pacientes que ya van a morir, los pacientes enfermos en etapas terminales como tal. En alguna parte, algunos de los compañeros hablaron
que es muy importante relacionar que los pacientes con cuidados paliativos son muy dependientes a nosotros, porque son pacientes que ya van a morir, ya tienen en su cabecita la parte psicológica, tienen bien direccionados que ellos ya están en la etapa final de su vida, ¿sí? Entonces, al momento de ellos tener eso, nuestro apoyo psicológico es muy importante. No le puedo decir que te vas a curar, pero tengo que yo hablar de la parte emocional. Tienes que estar bien, te ves bien, luces bien, estoy aquí para ayudarte, no vas a estar solo, porque esa es una parte empática que ayuda a la parte emocional a que el paciente se sienta bien como tal, ¿sí? Si hablamos de los pacientes paliativos, que la mayoría de pacientes son los pacientes que tienen que tener, perdón, que tienen cáncer como tal, yo les había hablado que el cáncer tiene una sintomatología muy común, que es el dolor. Pacientes con cáncer tienen el manejo del dolor muy específico. Uno de los manejos del dolor más alto es la morfina. Hay pacientes ni que con morfina les calma el dolor, ¿sí? Entonces, la parte de la administración de medicamentos es muy importante, con dosis, con todo, pero esa parte emocional del dolor del paciente hay que saberla manejar y hay que saberla direccionar, porque a veces el manejo del dolor es diferente, como les hablé en alguna parte, el umbral del dolor es totalmente diferente de acuerdo a las personas. Entonces, la sintomatología va a variar también y el manejo del dolor, si no está siendo bien manejado o bien controlado, pues yo tengo que ir direccionándome a que el paciente en la próxima consulta, en el próximo tratamiento o lo que sea, vaya direccionado tal vez hasta para que le mejoren o le cambien el tratamiento, ¿no? ¿Sí? Si hablamos de, en esta parte de aquí, de los cuidados post-morte, quiere decirlos una vez que ya han muerto, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados post-morte de nosotros? Apoyo psicológico al familiar, ¿sí? Independientemente de la religión o de lo que sea, nosotros tenemos que hacer que el familiar se sienta apoyado. No le puedo ir a abrazarle, pero tengo que coger de mi parte emocional y profesional, expresar el dolor que sienten, yo lo entiendo, ¿sí? Yo lo comprendo, lo entiendo, lo lamento, estamos aquí para ayudar si necesita algo. Porque aparte del dolor del paciente, de la pérdida como tal, del paciente como tal a la familia, no puedo agregar la apatía y no expresar una palabra, no estar de apoyo, porque a veces hay familiares que solo eso necesitan, ¿sí? Entonces es muy importante. Luego con el paciente como tal, que ya en este caso ya vendría a ser el cadáver. Es muy importante que fallece el paciente y en menos de una hora realizar los cuidados post-morte. ¿Cuáles son nuestros cuidados post-morte? Una higiene, ¿sí? Algo rápido como tal, la limpieza tal vez de la carita, de cavidades, algo rápido, el colocar tapones en la parte de los esfínteres, que es el recto y el ano. ¿Por qué? Cuando el cuerpo ya pierde la circulación como tal, pierde el control de los esfínteres y el esfínter viene a ser el ano. Cuando no hay el control, lo que va a hacer es eliminar fluidos o eliminar olores. Entonces, por eso ustedes tal vez han escuchado que los pacientes, perdón, los muertos eliminan gases. Cuando no se controla el esfínter, pues se va a eliminar todos los gases que tiene dentro del intestino. Se va a hacer popó, se va a hacer pipí. ¿Por qué? Porque ya no hay el control de esos esfínteres que mantienen adentro los líquidos como tal o las sustancias que tendrían que salir y van a empezar a salir por la relajación de los esfínteres como tal, ¿sí? Otra, que es el colocar una venda o algo que sostenga la boquita que no se abra. Porque si yo permito que se abra, eso se pone rígido y al momento de que ya se pone rígido como tal, todo el cuerpo es difícil y casi imposible cerrar la boca en su totalidad, ¿sí? Por eso también en la parte de la cavidad bucal colocamos torundas o gasas, perdón, porque lo que ayuda a eso es a mantener los gases de manera interna y no eliminar. Si tal vez hubo contenido alimenticio, pues se va a salir, ¿sí? En algún movimiento, ya sea por la boca o en el caso de que tengan alguna herida como tal, ¿sí? Entonces es muy importante eso.
Igual en los oídos se ponen torundas o algo, porque lo mismo va a suceder. De cualquier cavidad va a haber la eliminación de fluidos y al momento de nosotros colocar todo eso, nos va a evitar que salga, que el paciente tenga un olor característico. Recordemos que ya falleció y lo que va a hacer es que todas las sustancias que tenían que salir produzcan un hedor, ¿sí? Luego voy a colocar de la misma manera los brazos. Siempre se hacen, ustedes ven que siempre se ponen de manera cruzada encima del abdomen. ¿Para qué? Porque al mismo momento de que nosotros nos sostenemos así y permitimos que se abra, los brazos por su misma flexión como tal y la contracción y relajación de músculos va a hacer que se abran más los brazos y van a tener una dificultad para ingresar en la caja. De la misma manera, las piernas se hacen de manera cruzada, igual que los brazos, para que ingrese de manera correcta a la caja y no se abran como tal y no haya esa dificultad y una posición inadecuada al paciente, ¿sí? Siempre los cuidados por mortem se hacen con otra persona porque voy a realizar el proceso de amortajamiento que se llama, todo lo que nombramos ahorita, y tiene que haber ese cambio como tal de posición, virarlo, adecuarlo, y en cada cambio de posición vamos a colocar lo que yo les dije y puede eliminar líquido y entonces yo voy a hacer bien para no contaminarme. Recordemos que ya está muerto y lo que va a hacer son sustancias inadecuadas y tóxicas para nosotros, ¿sí? La pediculosis, habíamos hablado que es la situación cuando nosotros nos contaminamos de piojos, son los ectoparásitos, ¿sí? Tratamientos, existe un sinnúmero de shampoos, el Veronic creo que es el que más se escucha en realidad, y de ahí existen las medidas de extracción manual y prevenciones como tal. Es muy complicado decir que van a prevenir los parásitos, o sea, los piojos como tal, porque esto más se da en niños y los niños por lo general juegan, se abrazan, comparten diademas, peinillas cuando uno no se da cuenta y existe el intercambio. Claro que yo puedo fomentar a que no suceda, pero es muy complicado controlarlo en su totalidad ya que no todos estamos pendientes al 100% de los niños, ¿no? Eh, Otra circunstancia de la prevención como tal es el uso exclusivo de cada uno, ¿no? ¿Sí? Habíamos hablado de la higiene y limpieza de cavidades de los pacientes. Recordemos que el protocolo adecuado de baño, si es un paciente que se levanta, es muy difícil decirle bañese así asado porque los pacientes conscientes se van a bañar a su manera, ¿no? Pero si hablamos de un paciente que está encamado, comienza céfalo-caudal, de la cabeza hacia los pies y por último la parte perianal, ¿no? Comenzamos con la limpieza de la carita, de las cavidades de los ojos, nariz, boca y oídos. Comenzamos con el cabello, avanzamos a cuello, siempre de adentro hacia afuera una vez que nos vamos hacia la parte abdominal y tórax, ¿no? De la parte interna del tórax hacia afuera, luego los brazos, luego la parte inferior del brazo, luego nos seguimos bajando hacia la parte de las piernas, igual, de arriba hacia abajo, luego las manos y los pies, primero las manos, último los pies, siempre secando porque lo que va a ayudar a que no sequemos de manera correcta es a la contaminación por hongos, ¿sí? Luego vamos a la parte inguinal, mujer o varón, siempre recuerden de adentro hacia afuera para evitar la contaminación, ¿no? Siempre secando, nunca de atrás hacia adelante. Peor aún en mujeres, recordemos que si hacemos una higiene inadecuada y vamos de atrás hacia adelante, el ano está atrás y lo que yo voy a hacer es que las bacterias del ano viajen a la vagina, ¿sí? Entonces, como ustedes cuando limpian a sus hijos, a sus hermanos, a quien sea, siempre la limpieza adecuada, desde arriba hacia abajo, para que no haya contaminación, ¿sí? Luego le damos la vuelta al paciente, continuamos con la espalda y al último en la parte de sus glúteos y ano, ¿sí? Siempre el protocolo de esa manera para evitar contaminación cruzada. Un par de guantes para la cabeza, otro par de guantes para la parte del abdomen tórax, otro par de guantes para las piernas. Con ese mismo podemos continuar manos y pies. Terminamos en pies, cambiamos a la parte genitourinal. Eso debe ser exclusivo como tal. Recordemos que es una parte íntima que se puede contaminar muy, muy altamente, ¿sí?
Luego, nuevamente, otro par de guantes para la espalda y con ese podemos continuar y terminar en los glúteos y en el recto. Siempre para mejorar el aseo y la higiene de los pacientes es el cambio rutinario de sábanas, ¿sí? Si yo realizo un baño, cambio de sábanas. Si el paciente regó algo, cambio sábanas. Si el paciente está con fiebre o sudó o estuvo mucho tiempo acostado, cambio de sábana. Por lo general, los protocolos correctos del cambio de sábana es cada baño, cada 6 horas y PRN, ¿sí? Entonces es muy correcto eso. Recordemos que si el paciente está acostado todo el tiempo, la sudoración, la micropiel, las bacterias, los fluidos como tal, ya sea de manera sudorosa, los mocos, hay pacientes que son muy, se podría decir cochinos, no tienen una higiene adecuada, pueden poner los mocos en la cama y con esos mismos se acuestan, están ahí. Entonces, el cambio continuo va a ayudar a que una higiene correcta exista, ¿sí? Y los pacientes no corran riesgo de una contaminación como tal. Si hablábamos de los movimientos de los pacientes para los cambios posicionales, recordemos que los pacientes que están sedados o encamados deben de hacer cambios cada 2 horas, ¿sí? Los pacientes que no se cambian solos de posición, con una correcta mecánica corporal. Si nosotros no acomodamos nuestro cuerpo para jalar, alzar o mover algo, lo que conlleva es a que nosotros nos produzcamos algún daño como tal en nuestra columna o en alguna otra parte exclusiva de nuestro cuerpo, ¿sí? Para los cambios de posición deben de ser cada 2 horas porque es uno de los índices de la calidad de atención de enfermería. Si nosotros generamos o hay lesiones por presión o úlceras que ustedes le han de haber escuchado, está indicando que el cuidado de enfermería es malo, ¿sí? Cuando generamos lesiones por presión, es el indicador exclusivo del cuidado de atención de enfermería y si lo generamos, pues es mala nuestra atención, ¿sí? Debe de haber una condición específica como el paciente muy inestable, muy grave, que politraumatizado, no lo puedo mover, se puede generar una lesión, pero yo estoy hablando de lesiones donde hay las prominencias óseas grandes, sacro, omóplato, donde están los glúteos, o tal vez si hay un politrauma y el cuello está rígido totalmente en cierta parte occipital, pero es inhumano e impermitido y de ley le van a pasar memorándum a quien esté trabajando con esos pacientes si se generan lesiones por presión en orejas, codos, manos y talones, porque ni un paciente no le van a poder acomodar las manos, en las orejas tampoco. Es la posición correcta de la cabeza, peor en los talones, a menos que tenga una cirugía de un politrauma y tenga que estar la pierna rígida como tal, sin alzarla ni un poquito, se puede estar generando una lesión. Pero mientras tanto, eso no es permitido en ningún lado y es netamente el mal cuidado de enfermería. La inestabilidad, el politrauma lo permiten ya en la parte de los glúteos, sacro-omóplatos y como les decía, si es de cuello y cabeza, el occipital. Pero mientras tanto, el resto no se va a permitir. Y como nuevamente les digo, ese es un indicador de calidad y ustedes van a ver que cuando trabajen o si ya trabajan, esa es una parte de persecución. ¿Por qué? Porque es nuestra carta de presentación de enfermería. No hay lesiones por presión, es un correcto cuidado de enfermería, ¿sí? Conlleva el cambio de posición correcta, evitar humedad, evitar que haya algún instrumento, un objeto que esté causando tal vez presión en esa parte de la piel, ¿sí? Colocación y retiro de videl, eso se va de acuerdo a la condición del paciente. Si el paciente está dormido, pues giro en partes para poder colocar el videl, ¿sí? Si el paciente está dormido, por lo general no va a tener colocarle videl, sino el paciente, perdón, pato, sino el paciente tenga sonda vesical o tenga pañal. Si el paciente tiene solo estar en la cama por cualquier enfermedad o por cualquier circunstancia, pues vamos a colocarlo de manera siempre cuidando la integridad del paciente. Recordemos, ustedes no orinan y no hacen sus deposiciones frente de todo el mundo. Si el paciente está encamado, pues cierro la cortina, cuido su integridad, cierro las puertas, cuido su integridad para que el paciente realice. Incluso si el paciente está cómodo en su confort, va a realizar sus necesidades. Si no, no lo va a realizar porque no se puede, como ellos dicen, o como todos podemos decir, no nos concentramos,
¿Sí? Listo, jóvenes. Ya son más de las 9 de la noche. ¿Alguna pregunta que tengan? Tienen mi contacto hasta que termine de calificar todas sus tareas. Me escriben si tienen alguna duda. Y si no, una buena noche con todos y que pasen muy bien. Cualquier duda que tengan, por favor, me escriben nomás.